Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy, pero muy contentas y contentos de celebrar el 6º Seminario Internacional en Propiedad Intelectual, Sociedad y Desarrollo, Lecturas No Unívocas. Mi nombre es Cristina Ruiz del Ferrier, soy la secretaria académica de Flaxo Argentina. Quisiera en primerísimo lugar agradecer a las y los organizadores, en el nombre de Guillermo Vidaurreta y María Sol Terlizzi, Rocío Terlizzi, a todo el equipo que hizo posible y hace posible que tendremos en el día de hoy y de mañana 2 jornadas intensas de trabajo, de reflexión, de análisis sobre temas que están en la agenda y que el área, hay que decirlo, los viene trabajando hace muchos, pero muchos años. Y hoy, en algún punto, como por ejemplo el tema de inteligencia artificial, se nos impone y es un área que por supuesto viene trabajando en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, entre muchísimos otros. En primer lugar, les quería también extender el saludo afectuoso de nuestra directora, Valentina Delich, que en este momento no se encuentra en la Argentina, en una actividad en Ecuador, pero que nos deja su saludo. Es ella quien hubiese querido estar dando las palabras de bienvenida de este 6º Seminario Internacional. Así que les extiendo su saludo afectuoso. Bueno, en primer lugar, por mi parte quería, además de felicitar a las y los organizadores, saludar también a quienes nos sigan a distancia. Está obviamente también las personas que están aquí presentes en el auditorio de Flaxo Argentina. Creo que esta edición de este año se centró y se centrará en temas realmente muy actuales, muy vigentes, diría obligatorios, que tienen que ver con la innovación ante todo, en temas de desarrollo, en temas de ciencia, en temas de gerenciamiento, en un tema que pocas veces tenemos oportunidad de explorar y de profundizar, como son los temas de gestión del conocimiento. Así que la innovación parece hoy, en esta edición del 6º Seminario Internacional de Propiedad Intelectual, Sociedad y Desarrollo, ser un poco el eje transversal que nos invita a pensar desde un carácter siempre multidisciplinar, a convocar a las y los abogados, a los economistas, a los ingenieros, pero ante todo a todos los que formamos parte de las ciencias sociales. Así que las ciencias sociales, creo, hoy está dando desde Flaxo Argentina un granito de arena más en materia de poder reflexionar sobre diagnósticos, pero también de poder pensar entre todas y todos ciertas propuestas. Algunos temas que nos preocupan más van a estar en la mesa de debate. Va a haber un conversatorio muy interesante también en la lógica de otra dinámica de trabajo. Así que efectivamente este 6º Seminario Internacional promete traer a la agenda cuestiones nuevas con herramientas nuevas. Efectivamente, también venimos de un periodo de la pandemia que ha sido muy, pero muy difícil y en este sentido la pospandemia nos está exigiendo otros desafíos. Creemos que a 40 años de democracia, que se conmemoran este año en la Argentina, estos temas son parte efectivamente de una educación superior que los pone a jugar al calor de ciertas necesidades muy importantes. Así que bueno, sin más y con muchas ganas de escucharlas y escucharlos, quisiera agradecerles fuertemente la invitación de permitirme ser parte esta mañana del 6º Seminario como palabras de bienvenida, a augurar que van a ser 2 jornadas muy, pero muy interesantes de trabajo y alentarnos y alentarnos a ir por más, sobre todo en una agenda tan interesante, tan multidisciplinar y tan fundamental para las ciencias sociales y las humanidades. Así que muchísimas gracias a Guillermo Vidaurreta, obviamente a Sol Terlizzi, a Rocío, por también invitar y hacer parte a Mónica Gay, que esta semana, en este día va a estar en el cierre como presidenta del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, quien con su presencia nos va a jerarquizar este 6º Seminario Internacional, esta edición, que efectivamente comienza de esta manera y continuará también en el día de mañana. Así que muchísimas gracias y a disfrutar del 6º Seminario Internacional. Bueno, muchas gracias Cristina por tan lindas palabras. Has hecho un recorrido por los temas y las preocupaciones que nos convocan para este seminario, así que me gustaría simplemente agradecer a todos los que están presentes aquí de manera presencial en nuestro querido auditorio de la Flaxo, pero también a quienes siguen la transmisión por YouTube. Esta es la 6ª edición, es decir que es un seminario que viene desarrollándose hace unos cuantos años. De hecho, las primeras ediciones fueron dentro del contexto de la maestría presencial, 2009, 2010, allá
cuando yo por lo menos era estudiante de la maestría, y eso es parte de la dinámica también, como una maestría que existe desde hace más de 15 años, ya 16, 17, tiene como objetivo convocar a diferentes personas de diferentes países, de diferentes disciplinas, y formar una masa crítica que se va consolidando a lo largo del tiempo, entre otras cosas, en estos espacios. Veo todas caras conocidas, gente o de Flaxo o de otras instituciones, que hace años que nos venimos cruzando aquí o en otros lugares. Hay otras caras nuevas también, y un poco quería destacar esto del seminario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Y de que es un encuentro presencial, más allá de que se transmita a través de YouTube, volver a encontrarnos al menos una vez por año, discutir temas relevantes para la propiedad intelectual, temas actuales, temas clásicos desde otra perspectiva, desde otra mirada, entre investigadores e investigadoras de otras instituciones. Y el seminario se da, digo, en el contexto de una maestría, y a su vez se da en el contexto de lo que llamamos la Semana de la Propiedad Intelectual. Esto es una semana donde se hacen diferentes actividades. Este año tuvimos ayer la defensa de los proyectos de tesis, donde también se vio esta diversidad y esta multiplicidad de enfoques en cada uno de los proyectos, como sucede cada año. Agradecer, por supuesto, a Cristina por haber abierto la mesa, a Guillermo por acompañarme tan claramente en la organización de este evento, que es algo que nos interesa hacer, realizar, pero que lleva mucho esfuerzo. Sí. Entonces necesita gente que esté ahí firme. Rocío, ni hablar, con la organización técnica, administrativa, las inscripciones, los chicos de Flaxo Virtual que están siempre apoyando y colaborando. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero la idea es pensar este seminario como un lugar de trabajo conjunto en el que está posibilitado gracias a un montón de gente que lo hace posible. No voy a extenderme mucho más porque más o menos Cristina habló sobre los temas y lo que se va a presentar. Sí, comentar que va a haber mesas hoy a la mañana, hoy a la tarde y mañana por la tarde, con algunos breaks con cafés, que en el caso de la gente que está acá se va a dar cuenta, vamos a retirarnos un momento para el café, pero los que están a distancia haremos un corte en la transmisión en ese momento. Sin dilatarlo más, así damos en breve comienzo a la mesa número 1. Agradezco nuevamente su participación y bueno, que tengamos unas buenas jornadas. Bueno, muchas gracias María Cristina. Es un placer para nosotros estar acompañada por la secretaria académica de Flaxo Argentina. Muchas gracias María Sol por tu apoyo de siempre. Bienvenidos a todos los que están presentes y los que nos siguen por streaming. La verdad que a mí me alegra enormemente participar de esta nueva apertura de este seminario sobre propiedad intelectual, sociedad y lecturas no unívocas, organizado por nuestra maestría en propiedad intelectual de Flaxo Argentina. Este encuentro no solo representa un debate académico, sino también un paso significativo hacia la promoción de una comprensión más equitativa y balanceada de la propiedad intelectual. En un mundo donde la innovación es el motor del progreso, la propiedad intelectual se erige como piedra angular, encarnando la creatividad, el ingenio y dedicación de innumerables mentes. Sin embargo, la comprensión de la propiedad intelectual no puede ser unidimensional. Debe abrazar una perspectiva multifacética, reconociendo los derechos de creadores e innovadores al tiempo que proteja los intereses más amplios de la sociedad. Los temas de este seminario, centrándose en las lecturas no unívocas de la propiedad intelectual, nos recuerda que existen narrativas y perspectivas distintas y que estas son esenciales para moldear políticas que sean justas, equitativas e inclusivas. En el paisaje rápidamente cambiante de hoy debemos encontrar un equilibrio delicado, uno donde los derechos de propiedad intelectual sean respetados y protegidos, pero donde el acceso al conocimiento, la cultura, la salud y la innovación no esté indebidamente restringido.
debemos crear un entorno donde la creatividad y la innovación florezcan, permitiendo el crecimiento de industrias, el fomento del talento y el enriquecimiento de nuestra sociedad en su conjunto. Nuestra visión es la del equilibrio. Imaginamos un futuro donde las leyes y políticas de propiedad intelectual sirvan no solo a los intereses de unos pocos seleccionados, sino a los intereses colectivos de la sociedad. Un futuro donde la innovación no se vea sofocada, sino alentada y recompensada, y donde los frutos del conocimiento se compartan ampliamente, fomentando el progreso y la comprensión. Al emprender estas discusiones a lo largo de este seminario, mantengámonos abiertos a diversas perspectivas, listos para participar de un diálogo constructivo y comprometidos en encontrar soluciones que defiendan los principios de equidad, justicia y progreso. Juntos podemos allanar el camino hacia un régimen de propiedad intelectual más inclusivo, uno que empodere a los creadores, sirva al bien público e impulse el desarrollo de nuestra nación a través de la innovación. Muchas gracias y que comience el debate. Bueno, ahora voy a invitar a María Cristina, a María Sol, a retirarse del estrado y voy a invitar a Santiago Laudat, a Fernando Ardila y a Juan Correa para que me acompañen aquí. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a alargar? Bueno, este panel que está, yo creo que está representado por expertos realmente de una gran trayectoria académica, realmente no dudo que va a ser sumamente interesante porque de alguna manera plantea la problemática de la apropiación de los resultados del conocimiento, que es una de las discusiones más viejas, ¿no? Yo, de forma casual, encontré en un libro del año 50 de un célebre filósofo inglés, George Catlin, la opinión de que esta problemática respecto de la apropiación del conocimiento constituía, esto le estoy hablando que es antes del TRIPS, constituía uno de los principales problemas políticos o el principal problema político de la humanidad. Él lo expresaba en estos términos. En este debate todos nos comportamos como criaturas mal educadas y postulamos que el avance científico y tecnológico no tiene sentido si no podemos apropiarnos de sus frutos, frutos que vienen del árbol del conocimiento de la humanidad. Contra esta visión está la opinión que considera el desarrollo de la ciencia y tecnología como una herramienta para elevar los niveles de salud y bienestar de la población y sobre todo terminar con el hambre en el mundo de la abundancia. Y en su forma, los tres expositores nos van a hablar de algo de esto, ¿no? De cómo cuando se financia las investigaciones en el sistema científico o universitario, dónde debería reposar, digamos, el resultado del beneficio, en quiénes o quiénes deberían usufructuar el beneficio de esos resultados de la investigación. El tema de que si bien los derechos de propiedad intelectual son bienes no rivales,
una mala regulación de estos derechos que de alguna manera exacerban el poder de los titulares, pueden generar a una degradación de estos bienes, como plantea la tragedia de los comunes con los bienes naturales. Y por último, un caso interesantísimo que va a plantear Juan, que es el tema de los medicamentos biológicos, que son derivados de organismos vivos y que han revolucionado el tratamiento de diversas enfermedades, desde el cáncer hasta las enfermedades autoinmunes, y que sin duda presentan graves conflictos en su relación con los derechos de propiedad intelectual. Pero de todos estos temas, con mucho más autoridad, van a hablar los expositores, por eso yo voy a presentarlos sin perder más tiempo. Santiago, que va a hablar primero, Santiago Llaudat, es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en estudios latinoamericanos, con estudios realizados en Brasil, profesor de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, ejerce como profesor titular ordinario de Introducción a la Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata y es profesor adjunto interino de Extensión Universitaria en la UTN, investigador del Laboratorio de Estudios de Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. Sus áreas de interés abarcan desde la filosofía de la liberación a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. El eje transversal a sus investigaciones es la problemática del conocimiento atravesada por la dependencia y el desarrollo, la soberanía y la liberación. Sobre estas temáticas ha publicado diversos trabajos de investigación en el país y en el extranjero, así como dictado cursos de grado y posgrado y realizado una amplia tarea de comunicación pública. Su libro Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital, que seguramente todos nosotros conocemos, obtuvo el premio Marcel Roche de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Santiago, el auditorio es tuyo, esto es para vos, para ir para adelante y para atrás. Bueno. ¿Se escucha? Sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a Sol y a quienes me antecedieron en la palabra. Bueno, tengo 20 minutos, así que voy rápido porque el tiempo apremia y tengo varias cosas para contarles. Bueno, rápidamente, este es un trabajo de investigación en varias etapas. En la última etapa esta la analizamos con Sol y con Mariano Zuckerfeld, a quien también conocen. Así que voy a pasar brevemente a describirles cuáles fueron las etapas de este proceso de investigación para luego centrarme puntualmente en esta, que es la que les interesa, ¿no? Por la cual venimos a participar acá. Básicamente, ¿qué es la apropiación cognitiva? Bien, este es un concepto que desarrollamos en un artículo publicado en Desarrollo Económico el año pasado. En este artículo presentamos evidencias sistemáticas sobre un proceso por el cual parte de las invenciones patentables de la Argentina producidas por el sistema público de ciencia, tecnología e innovación terminan teniendo por titulares a actores privados o extranjeros. Bien, este es un dato muy importante, muy contundente para el sistema público, debido a que, como saben, el marco normativo establece que las invenciones desarrolladas durante el periodo laboral corresponden a su titularidad corresponde a la entidad, ¿no?, correspondiente, sea esto un organismo público, sea una empresa, etc. En este caso estamos hablando de investigadores del sistema público de ciencia y tecnología. Ese trabajo consistió metodológicamente en el cruzamiento de bases de datos tanto de la OMPI como del sistema público de ciencia y tecnología. ¿Bien? Y lo que hicimos básicamente fue identificar a investigadores responsables, que es la figura máxima, digamos, dentro de un proyecto de investigación científico-tecnológico, un PICT, que es el principal instrumento de financiación de la ciencia en Argentina. ¿Bien? Entonces, usando la figura de investigadores responsables de PICT, durante una ventana temporal de 15 años, tomamos ese universo de investigadores responsables y vimos quiénes de ellos tenían o participaban de solicitudes de patentes. Bien, en ese periodo, en verdad es un periodo un poquito desfasado,
porque bueno, las investigaciones y luego el patentamiento pueden tener un cierto desfase temporal. Y bueno, y ahí lo que encontramos es que de ese universo que le denominamos IRIS, investigadores responsables, inventores o solicitantes de patentes, bueno, encontramos un conjunto de patentes, ahí están los números, aproximadamente el 50%, esto es un dato muy fuerte, el 50% de las patentes originadas en el sistema público de investigación no tienen por titulares a los organismos públicos que la financiaron. ¿Bien? Y de ese 50%, la mitad aproximadamente, ahí están los números, están publicados, la mitad son con organismos extranjeros, ¿bien? Mientras que la otra mitad, ¿bien? 25% del total, con empresas o sujetos nacionales. Bien, hay como 3 grupos, de hecho lo denominamos así, grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 son los investigadores que cumplen con la normativa, es decir, declaran a su organismo en la patente. Ese es el grupo mayoritario que tiene el 50%, y después tenemos un grupo 2 que son quienes practican la apropiación cognitiva fundamentalmente con empresas nacionales, y grupo 3, que sería el más problemático desde el punto de vista del desarrollo nacional, que son aquellos que titularizan con organismos y empresas. Organismos incluye universidades, organismos de ciencia y técnica y empresas extranjeras. ¿Bien? Dicho esto, hay que agregar un segundo dato. Acá está lo mismo contado con los datos que están publicados, esto lo pueden ver. Este es el grupo que denominamos el más problemático, el grupo 3 es el núcleo de la apropiación cognitiva. Bien, porque son aquellos que están titularizando directamente con organismos y empresas extranjeras. Acá pueden ver empresa extranjera, organismo y universidad, y los porcentajes que redondean aproximadamente un 23% del total. Y este es el otro dato significativo de ese trabajo, que es dónde solicitan la patente. Bien, el grupo 1, que es el grupo que cumple la normativa, está solicitando patentes fundamentalmente en la Oficina Nacional. Mientras que el grupo 3, que es el que más nos interesa, está solicitando fundamentalmente en oficinas internacionales. Bien, acá lo pueden ver. Fíjense los diferentes comportamientos. Este es el grupo 1. Bien. Fíjense mayormente en Argentina, la barra roja es Argentina. Fíjense en el grupo 3, que tiene por titular a empresas y organismos extranjeros. Fíjense, la tasa de patentamiento en Argentina es mínima, mientras que se dispara la tasa de patentamiento en Estados Unidos y en PICT, etcétera. ¿Bien? PICT, no, perdón, PCT. Bueno, este fue el trabajo que hicimos ya publicado. Acá veíamos dos limitaciones en ese trabajo que las identificamos ya en el mismo artículo. Esas limitaciones son, por un lado, que nos basamos en fuentes de estadísticas secundarias, es decir, cruce de bases de datos, y el segundo es que no se indagó por las razones de la apropiación cognitiva, es decir, por qué los investigadores participan de estos procesos, porque ellos están siendo parte de estos procesos de apropiación cognitiva, desde el momento que ellos figuran como inventores o solicitantes. ¿Bien? Además de que desarrollan la invención, pero solo la forma de rastrear ese vínculo es que ellos figuran en las patentes, pero luego no declaran a su universidad o al CONICET o al INTA o etcétera. Bien, entonces de acá se siguieron 2 trabajos. Yo les voy a hablar hoy sobre el segundo. Ambos ya están elaborados. El primero está en evaluación en la revista brasileña de innovación, y el segundo ya está aprobado para su publicación en Realidad Económica, sale ahora en 10 días. Bien. Acá está lo que les conté un poco en las diferentes etapas, cuando realizamos cada etapa de investigación. Esta última se realizó entre agosto del 2022 y julio del 2023, es decir, estuvimos un año trabajando, y se basó para el análisis más cuanti en una encuesta a los 784 investigadores responsables, de inventores y solicitantes, de las cuales obtuvimos 145 respuestas a esa encuesta, es decir, una tasa de respuesta interesante de un 20%. Y luego el trabajo que vamos a comentar hoy sobre las causas y motivaciones de la apropiación cognitiva, lo que hicimos fue ir a entrevistar a esos investigadores que practican la apropiación cognitiva. ¿Bien? De quienes respondían la encuesta, de los 145, se ofrecieron 42 a ser entrevistados, que son estos 42 oferentes. Bien, y de esos 42 seleccionamos por muestreo intencional aquellos que nos interesaban en función de lo que queríamos indagar. Bien, es decir, seleccionamos 9. El trabajo que vamos a contar a continuación, entonces, se basa básicamente en la entrevista en profundidad con 9 investigadores que fueron parte del proceso de apropiación cognitiva, centralmente del grupo 3.
hay algunos del grupo 2 e incluso algunos del grupo 1 que nos interesaba por el área de conocimiento, por la cantidad de patentes que tenía. Bien. Un aspecto interesante a destacar es la diferente actitud entre los grupos, ¿no? Es muy notable. Hay una propensión a participar de la investigación de parte del grupo 1, muy marcada. No podemos inferir las causas de esto, uno las puede suponer, ¿no?, hipotéticamente, pero no tenemos la posibilidad de afirmarlo, y hay una mayor reticencia a participar del grupo 2 y 3. Bien, esto se vio tanto en la encuesta como en la propensión a participar de las entrevistas, ¿no? Encuesta. Bueno, estos son los resultados de la encuesta muy sintetizados, pero bueno, no es el foco del tema de hoy. Las encuestas y el análisis más cuanti tuvo que ver básicamente con ver qué pasaba con esas solicitudes luego de la solicitud. Es decir, cuántas llegaban a licencia, cuántas llegaban a explotación, con quiénes interactúa esa patente una vez licenciada o por quién está siendo explotada. Es decir, este es el trabajo más cuanti y hay algunos datos interesantes, sobre lo cual además no hay mucha literatura en el país e incluso a nivel latinoamericano, que es, por ejemplo, el dato de qué tasa de explotación presentan las patentes. Bien, ahí tienen algunos de estos datos que ya, como les dije, va a ser, si se aprueba, va a ser publicado en la Revista Brasilera de Innovación. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que es el trabajo sobre apropiación cognitiva. Hasta aquí era el marco para ver cómo se insertaba lo que les voy a contar a continuación, que es la investigación sobre causas y motivaciones de la apropiación cognitiva. Una investigación de tipo cualitativo, bien, basada en entrevistas en profundidad, sobre estos 9 investigadores responsables que seleccionamos de quienes se ofrecieron a participar de la encuesta, de la entrevista. Y básicamente lo que nos interesaba es indagar en las causas y motivaciones, por supuesto, para pensar en qué políticas públicas se pueden, ¿no?, diseñar para intervenir sobre un fenómeno que es muy problemático para nuestro desarrollo como país. Entonces, lo que encontramos en la estructuración de los resultados, ¿no?, de cómo mostrarlos, es esta división básica, ¿no? Por un lado, nos interesaba mostrar qué conciencia del problema había de parte de los investigadores. Esto es un elemento importante porque, bueno, podríamos a priori pensar que la apropiación cognitiva ocurre porque no son conscientes de que esto es un problema, ¿no?, de que es violatorio de normativas, etc. Entonces, el primer tema a trabajar en las entrevistas era, bueno, ¿en qué medida hay una conciencia de que acá hay un problema normativo serio, ¿no? Y el segundo y central aspecto de la investigación fue puntualmente indagar en las causas y motivaciones, ¿bien? Clasificarlas, elaborar una tipología de causas y motivaciones que nos permitan, bueno, distinguir qué alegan los investigadores, tanto de prácticas propias como de lo que se dice en el laboratorio, lo que se dice en el instituto. Bien, también nos interesó rastrear eso, no solo lo que ellos reconocían haber realizado, que hubo muchos casos que lo hicieron en las entrevistas, incluso en algún caso nos dijo explícitamente que iba a volver a hacer la apropiación cognitiva, porque se quería garantizar la jubilación, por ejemplo. Es decir, en algunos casos extremos aparece esto, en otros casos aparecen como pecados de juventud, digámoslo así, y en algún otro caso como, bueno, lo que se sabe en el laboratorio, lo que se dice, ¿no?, lo que está como cultura institucional, que es la forma en que se debe hacer. ¿Se entiende? Bien, entonces, a nosotros como lo que nos interesa es tipologizar causas y motivaciones, no importaba tanto si lo había hecho tal o cual persona, sino, bueno, tratar de identificar cuáles son, ¿bien? ¿Qué razones esgrimen los investigadores? En relación al primer punto, conciencia del problema, acá están los datos más relevantes, ¿no?, que coinciden, y esto es interesante, con lo que la encuesta, que tenía algunas preguntas también relativas a este tema para poder luego triangular, ¿no?, lo quanti y lo quali, coinciden los datos de la encuesta en este sentido con lo de las entrevistas, ¿no? Básicamente, los investigadores saben que la apropiación cognitiva está mal, bien, que es incorrecta. Esto está claro en todas las entrevistas. Son conscientes, por lo tanto, de que hay un problema normativo. Destacan que se ha consolidado esa percepción de que es incorrecto en el tiempo. Esto también es bastante transversal a las entrevistas. La idea de que, bueno, cuando lo hice allá por el 2005 no había tanta conciencia sobre este tema como la hay ahora, ¿no? Este tipo de respuestas apareció muy claro. En general, en todas las entrevistas aparece una valoración positiva de los cambios en el tiempo dentro del sistema. Esto es interesante destacarlo. Todos al mismo tiempo señalan
y esto es interesante porque las entrevistas muchas veces tenían dos momentos, ¿no? Este era un primer momento y luego aparecía la pregunta sobre la apropiación cognitiva. No aparecía explícitamente de ese modo porque es un concepto que no es de uso habitual, pero sí había alguna estrategia para llegar a esa pregunta. Y cuando esto es muy interesante, esta especie de disonancia cognitiva, cuando decían no es una práctica común, pero luego cuando aparecía la discusión sobre el tema, sí aparecía como una práctica común, ¿no? Es decir, en este momento aparece la afirmación de que, bueno, no es una práctica habitual, pero luego aparecía, bueno, pero yo lo practiqué, ¿no? Es decir, este juego ahí es interesante acerca de la naturaleza humana, diríamos, ¿no? Y el cuarto punto a destacar, que, bueno, obviamente ahí se desprende una política para el sistema público de ciencia y tecnología, que es el bajo conocimiento de las normativas, ¿bien? Aunque saben que está mal la apropiación cognitiva, de todos modos reconocen que tienen un bajo conocimiento de la normativa. En esta tabla están las respuestas a la misma pregunta en la encuesta, ¿bien? Esto ya es sobre 145 casos de investigadores que han patentado, es decir, no estamos hablando de un investigador que está en el ámbito académico exclusivamente, que nunca solicitó una patente, es decir, estas respuestas son sobre el núcleo duro, podríamos llamarlo así, del sistema público argentino que ha solicitado patentes. Bien, en muchos casos más de una solicitud de patente. Y sin embargo te señalan que, fíjense, entre un conocimiento parcial y nulo estamos en un 60%, es mayor todavía un 80% entre parcial y nulo de la ley de patentes, y fíjense la baja asistencia a capacitaciones en propiedad intelectual, ¿no? Justo lo que hablábamos un poco antes de empezar, que hay una necesidad en este tema, ¿no? Que bueno, hay que ver en qué medida estamos atendiendo a esa necesidad. Bueno, y ahora vamos al segundo conjunto de resultados que creo yo que son los más interesantes desde el punto de vista de la novedad. Bien, de alguna manera lo anterior, si bien es importante, hace a algo que, bueno, puede estar un poco en el aire, ¿no? Acá lo que hacemos es sistematizar en una tipología las respuestas que dieron los entrevistados. Bien, lo que se hizo fue primero codificar las respuestas, básicamente, y luego mediante esa codificación ir identificando algunas categorías, construyendo en algunos casos categorías, en otros casos retomando categorías de los propios investigadores para armar una tipología de causas y motivaciones. Bien, esa tipología nos dio una cantidad importante, ahora les muestro, son como 15 o 20 causas y motivaciones. Lo que hicimos para reducir esa gran diversidad de causas y motivaciones es identificar 4 grandes grupos, ¿bien? Como agrupar las causas y motivaciones que los investigadores alegan en 4 grandes grupos, que son estos que están a continuación, ¿bien? Falencias en la formación, restricción institucional, ahora vamos a ver qué son cada uno de estos, ¿no? Atracción de los actores favorables a la apropiación cognitiva y deseo personal. Y ahora sí, esta es la tipología. Este es de alguna manera el resultado más importante del trabajo de investigación, porque ahí se presentan, por supuesto, en aquel lado, ¿no? En el lado izquierdo, el conjunto de causas y motivaciones, y en esta columna de la derecha, los agrupamientos. Vienen 4 grandes grupos. ¿Bien? Básicamente tenemos, allá no se nos deja ver arriba del todo, yo les voy a decir lo que dice. Bueno, acá tampoco lo veo. Hay que correr un poquito la barrita, me dice. O bajar la barrita de arriba. Esa de ahí, esta bajarla. No, esta. O minimizar, sí, no sé. Bueno. Esto me estaría superando, pero... No, para poner el mouse en algún lugar donde no te ponga ninguna opción y bajar. No, volver para atrás. Espera. Permiso, ¿eh? Sí. Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces el primer punto, las primeras causas y motivaciones tienen que ver con lo que los investigadores definen, no es que definen, sino que van señalando como cuestiones vinculadas a la formación, a falencias en el ámbito de la formación. Por un lado, a pesar de que, como dije, se señala en general que son conscientes de que hay un problema normativo en la apropiación cognitiva, sin embargo, aparece naturalmente como una posible causa en las entrevistas el desconocimiento de la normativa, lo cual es lógico, ¿no? Luego aparece la cuestión de los hábitos aprendidos, o malos hábitos, en la primera versión que luego Sol me corrigió. Los hábitos aprendidos, ¿qué significa esto? Bueno, yo entré al laboratorio, esto ya se hacía de este modo, con tal empresa, nunca me pregunté si estaba bien o mal, ¿no?
y en el transcurso de la entrevista se ve como un problema formativo de ese investigador, ¿no? Desarrollos realizados en el extranjero, esto también aparece como lo identificamos como una falencia de información. ¿Qué pasaba? En casos en los cuales un investigador había hecho una estancia de investigación o una postdoc, no postdoc, era más bien estancias de investigación en el extranjero, continuaba siendo trabajador del sistema público argentino, es decir, seguía cobrando un salario, un estipendio de nuestro país, realiza la investigación en el extranjero y entendía esa persona que por haber realizado la investigación en un laboratorio extranjero no tenía que declararlo en Argentina. ¿Se entiende? Bien, esto es un problema formativo porque a pesar de eso la persona está siendo parte del sistema. Bien. Incluso en algunos casos es notable que los propios organismos extranjeros decían, bueno, pero tu organismo va a participar, tu universidad va a participar o no de la patente, ¿no? Y bueno, el investigador muchas veces no contaba con la formación correspondiente para decir, no, sí, tiene que estar, ¿no? Y el cuarto punto vinculado a falencias de la formación es, bueno, la cuestión de las fronteras difusas entre lo laboral y lo extralaboral, ¿no? Un problema que hoy aparece acentuado con la virtualidad. Entonces, algunos investigadores alegaban que habían desarrollado la invención fuera del ámbito del trabajo, bien, en su hogar. A lo cual ahí, bueno, es muy difícil hoy en el estado del arte, ¿no? La necesidad de insumos, de equipamientos, de infraestructura. No estamos hablando de los inventores del siglo XIX, ¿no? Que podían en su hogar, con un pequeño laboratorio, desarrollar alguna investigación de este tipo. Lo que ese investigador habitualmente no reconoce es que en su espalda está gozando de una cantidad de bienes públicos, está usufructuando de una cantidad de bienes públicos para poder desarrollar esa invención en su hogar, si es que efectivamente fue así, ¿no? No tenemos forma tampoco de verificarlo. Por eso lo entendimos como un problema de formación, ¿no? De mala interpretación de la norma. El segundo grupo tiene que ver con restricciones institucionales. Este es sin duda el que más atención se llevó en las entrevistas, sin lugar a dudas. Fíjense la cantidad de problemas administrativos burocráticos identificados por los investigadores. Es importante que tengan en cuenta que acá estamos recogiendo la voz de los relatos de los investigadores. ¿Bien? No quiere decir que nosotros estemos afirmando que esto sea así o asá. ¿Bien? Simplemente recogemos lo que ellos mismos fueron planteando como causas y motivaciones, lo que alegaron ellos, ¿bien? Ellos y ellas. Bueno, básicamente los problemas son un problema de plazos, esto apareció en varias entrevistas, en términos de, bueno, cuánto tarda la oficina de transferencia de tecnología de mi universidad, del CONICET, del INTA, esto es un problema, sufrí este problema en el pasado, no voy a volver a ir por mi organismo, voy por fuera. Bien, este tipo de argumentación apareció. Esto, perdón, en el trabajo que va a ser publicado, cada una de estas categorías está con su parrafito de entrevista correspondiente donde aparece en el relato de los investigadores cada una de estas causas, ¿no? Bueno, ineficacias administrativas, otro elemento bastante transversal. Bien, tuve problemas con mi oficina, no supieron responderme, la empresa me ofreció dar respuesta rápida a este problema, no lo declaro y voy por la empresa. Bajas capacidades institucionales, esto tiene que ver puntualmente con, por ejemplo, la OTT de mi universidad no tiene abogados en patentes, por lo tanto no pudieron responderme a este problema o no pudieron solucionarme bien la fase de escritura, de la, es decir, baja capacidad de respuesta, ¿no? Bueno, en algunos casos se mencionó la falta de acuerdo, bien, entre investigador, oficina de transferencia de tecnología y demandante de la tecnología como un elemento por el cual se saltea la norma. Otro elemento que va a aparecer va a ser también bastante transversal, los problemas de articulación interinstitucional dentro del propio sistema de tecnología e innovación. Básicamente, como ustedes saben, nuestro país tiene mucha doble dependencia y hasta triple dependencia de institutos, organismos y personal. En el caso de La Plata, por ejemplo, es muy habitual la triple dependencia entre SIC, CONICET y universidad. Entiendo que en otros lugares es más común la doble dependencia. Bueno, esto en algunos casos es visto como una traba burocrática innecesaria para los investigadores y para no tener que pasar por estos trámites en 3 ventanillas, deciden ir por la vía, ¿no? Violar la normativa. El punto F, bueno, esto es el reconocimiento de la existencia de circuitos informales de negociación. Esto es interesante, también es un aspecto a destacar, que está en la literatura internacional, que es, bueno, dónde y cómo se establecen los vínculos entre investigadores y empresas. Bien, cuando el sistema no tiene una vía formal para establecer esos vínculos, como existe en otros países,
bien, donde la propia universidad, por ejemplo, tiene, ¿no?, establece un ámbito de contacto con la empresa, entre el investigador y la empresa. Cuando eso no existe, las vías son informales, es un catering de un encuentro, es una, como en algún relato tengo, un cumpleaños en donde se encuentran viejos graduados que ahora están en una empresa con investigadores, y luego plantean los investigadores, hay un problema para formalizar ese vínculo, porque ese vínculo se realizó por afuera, y bueno, esto es alegado como una causa de la apropiación cognitiva. Y finalmente, la rigidez de los organismos a la hora de ceder derechos. Ustedes saben que la normativa también establece que si el organismo de pertenencia del investigador no tiene interés en acompañar esa patente, puede sencillamente decir, sencillamente, no es tan sencillo, eso es lo que dice, puede, ¿no?, resignar ese derecho, decir, bueno, continúa vos o tu grupo con este patentamiento. Bueno, lo que plantean los investigadores es que esto es muy rígido, no ocurre, no es rápido. Entonces, ustedes saben, en áreas de conocimiento que son muy dinámicas, un retraso de 1 o 2 años puede perjudicar la innovación. Algunos investigadores tuvieron malas experiencias en este sentido, entonces alegan que por eso no van por la vía formal, ¿no? Y finalmente, un último elemento de la restricción institucional tiene que ver con la sobrecarga de los investigadores. Esto aparece también muy transversalmente, sobrecarga que no adjudican únicamente a los procesos de transferencia de tecnología, sino a la vida académica en su conjunto del investigador, pero que repercuten para que vayan por la vía más fácil en términos de lo que la empresa o el organismo extranjero le presenta como facilidades, ¿no?, frente a un sistema que es visto como muy engorroso y muy burocrático. El tercer grupo de causas y motivaciones, este es interesante porque es el que uno por ahí también hubiera pensado a priori, que es el de, bueno, atracción de actores favorables a la apropiación cognitiva. Es decir, acá tenemos un elemento que tiene que ver con lo formativo, acá tenemos un elemento, si ustedes quieren, que tiene que ver con lo interno del sistema, y acá un elemento con los actores externos al sistema y cómo operan sobre el sistema para producir la apropiación cognitiva, ¿no? Bueno, acá hay varios elementos, voy a pasarlos más rápido porque ya se me está yendo el tiempo. En algunos casos aparecen coyunturas particulares, es decir, eventos externos que habrían propiciado la apropiación cognitiva. Un investigador, por ejemplo, puso el caso del conflicto con los fondos buitres como un elemento que, según el investigador, la propia oficina de vinculación del CONICET le habría dicho no la declares, dicho por el investigador, porque el conflicto por los fondos buitres puede terminar siendo apropiado por BlackRock, etcétera, etcétera. Bien, entonces recogemos lo que dicen los investigadores. Otro elemento es, bueno, requisitos de aceleradoras de empresas, aceleradoras que les plantean a los investigadores, para yo financiarte, esta patente no tiene que tener a tu organismo público declarado, porque esto me lo hace muy engorroso, lo hace muy lento, no queremos pasar por esto. Bien, esto dicho explícitamente en 2 o 3 entrevistas. Bueno, nuevamente la informalidad de las vinculaciones con actores externos, gestiones en oficinas internacionales aparece como un problema, gestiones que aparecen como muy costosas, que los organismos nacionales no están en algunos casos dispuestos a enfrentar ese costo, y por lo tanto los investigadores dicen, bueno, me voy por la vía informal, ¿no? Bueno, y finalmente resquicios institucionales, que son en algunos casos investigadores que plantean una zona gris, ¿no? Es decir, no estoy violando completamente la normativa porque la declaro en este ámbito que me resulta más favorable que este otro. Por ejemplo, un investigador doble dependencia que dice no lo declaro por CONICET, tampoco lo declaro por la universidad, voy por la fundación de mi facultad, ¿no? Esos resquicios institucionales que en algunos casos son explotados por actores externos, ¿no? Y finalmente el último grupo de motivaciones, habría que subir esto. Ya cerramos, no sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy ahí, ¿no? Estoy en... Ya te has excedido 5 minutos. Ah, bueno, entonces cierro ya con esto. Finalmente, el último grupo de motivaciones tiene que ver con del ámbito ya del deseo personal. Esto también aparece bastante transversalmente en las entrevistas. Por un lado, la vocación de que se concrete la transferencia tecnológica, bien, frente a un conjunto de obstáculos. Esto es importante, que no es que es uno o el otro, ¿no? Aparece un solapamiento de distintas causas y motivaciones. Entonces, varios investigadores plantean, bueno, yo lo que quiero es que la transferencia se realice, no me importa el cómo, bien, si tengo que pasar por algunas de estas cosas, paso, ¿no? Y causas vinculadas al individualismo, también es alegado por algunos investigadores diciendo, bueno, se creen más de lo que valen, cosas así, ¿no? Y por lo tanto no quieren reconocer que hay un sistema atrás, ¿no? Es el ego del investigador, dice en alguna entrevista, ¿no? Que no le permite reconocer que hay un sistema que está financiando, cree que todo le pertenece a él, etcétera, etcétera, ¿no? Muy rápidamente, entonces, para cerrar, se nos cayó el... No, porque tocaste el Zoom, entonces te colgué. Ah, bueno. Bueno, simplemente y con esto cerramos. Ahí está el resumen de las
en el anterior Filmina el resumen de los grupos, ¿no? De las causas y motivaciones. Acá mínimamente qué políticas públicas podrían seguirse para cada grupo de causas y motivaciones. Bien, el primero, por supuesto, podemos pensar en un plan de capacitación vinculado a la normativa de propiedad intelectual, tanto institucionales como la ley de patentes y demás. Para el eje 2 o el grupo 2 de causas y motivaciones, por supuesto, habría que pensar en un plan de mejora de las capacidades de las oficinas de transferencia de tecnología, bien, de modo de evitar algunos de estos problemas identificados por los investigadores. Y en el grupo 2 y 3, para el grupo 4 no habría políticas públicas por hacer, ¿no? Más que, bueno, habría que pensar cuáles. Pero para el grupo 2 y 3, finalmente, identificar también algún plan de articulación interinstitucional e incluso diría con actores externos, ¿no? Es decir, cómo pensar las vinculaciones con actores externos. Bueno, ahí están las citas y por ahora eso es todo. Disculpen la extensión. Bueno, felicitaciones Santiago por tu clara exposición. Vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Las preguntas van a ser al final? Yo propongo que las preguntas sean al final, no sé si están de acuerdo. Sí, por supuesto. No salgas de Sí. la reunión, por favor. No. Un poquito de pase. No me aparecen las... Tienes que volver a hacer clic para salir de la presentación de la que estás. No, no hay. ¿En dónde? Ahora tengo que abrir la de Fernando. Muchas gracias, Juan. Podría sacar las barras y... Sí, está viendo si la podemos sacar. Hacemos así. Esto por lo menos yo lo bajé. Esta es mejor. Ahora, tengo que volver acá. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a escuchar ahora a Fernando Ardila, del INTA. Es licenciado en Biología por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Química también por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Bioquímica Vegetal, postdoctorado en la Universidad de Nagoya, Japón, en Biología Celular y Molecular, formación en Propiedad Intelectual en la OMPI y otros cursos en Argentina y el extranjero. Es docente invitado de la Maestría de Propiedad Intelectual de la Flaxo, docente de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Martín, investigador de INTA en Biotecnología Vegetal y Propiedad Intelectual y representante de INTA en la Comisión Nacional de Recursos Genéticos del Ministerio de Agroindustria. Cuenta con más de 100 publicaciones y presentaciones a congresos nacionales e internacionales. Hoy nos va a hablar sobre los efectos de la apropiación de los bienes comunes. Fernando. Muy bien, muchas gracias a las y los organizadores de este seminario por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los bienes comunes. Y comienzo, mostrando en pantalla esta forma que frecuentemente se utiliza para ilustrar las interacciones que se verifican en el seno de una comunidad, planteando una suerte de juego de suma cero entre las dos entidades que tenemos en pantalla y que nos interpela sobre las dimensiones de cada una de ellas con las cuales cada uno desde su ideología se siente más cómodo. Pero, sin embargo, les propongo a continuación
otra forma de ilustrar este tipo de interacciones, que tenga en cuenta un grupo de bienes generalmente infravisibilizados, como lo son los bienes comunes. Bienes comunes que son aquellos que todos los individuos de una comunidad comparten y que han recibido de sus antecesores con el imperativo moral de que sean transferidos en forma a sus sucesores. Estamos hablando de elementos de la naturaleza como las tierras, la atmósfera, los cuerpos de agua, la biodiversidad que crece en ellos y elementos antropogénicos como son los colectivos de ideas que circulan en el seno de esas comunidades. En íntimo contacto con estos bienes comunes que están ejemplificados en este círculo amarillo, está una comunidad, acá ejemplificados en este anillo rojo, que utiliza estos bienes, toma elementos de ellos y además en esa utilización vuelca en los bienes comunes también los desechos de su actividad. Por arriba de ellos puede o no existir una gobernanza que intervenga sobre este tipo de interacciones. Cuando digo puede o no existir esa intervención, me refiero a si tiene o no jurisdicción sobre los bienes comunes que estemos considerando en cada caso. Y si tiene jurisdicción, si tiene la voluntad política de intervenir en esa interacción, es decir, si, o por el contrario, si decide dejar que esa interacción se dé de una forma de libre acceso, por ejemplo. Y si tiene la voluntad política de intervenir, también cabe pensar sobre las formas en que lo haga. Si lo hace, por ejemplo, con alguna forma de dominio o de propiedad estatal o propiedad privada, o una forma sui generis de intervenir, por ejemplo, empoderando a algún colectivo de ciudadanos que en contacto y en conocimiento de un determinado recurso los haga cargo, los empodere para que se hagan cargo de esa gestión. Para continuar nuestro análisis de estas interacciones, les propongo ahora disectar nuestro objeto de interés, disectar estos bienes comunes en dos subconjuntos que podemos identificar. Por un lado, los bienes tangibles, colectivo que correlaciona bastante bien con esos elementos de la naturaleza que mencionábamos anteriormente, y por otra parte, los bienes comunes intangibles, aquellos, como decíamos, producto del intelecto humano, ese pool de ideas. Comencemos primero considerando los bienes comunes tangibles y podemos entonces identificar un stock de ellos, ejemplificados acá en el área de este círculo rojo. Además de este stock podemos identificar un flujo que se deriva de la utilización que una comunidad hace de algunos o todos estos bienes comunes tangibles. Un flujo que podrá cobrar la forma de una extracción, de una ocupación, de un desorden, según sea el tipo de bien que estemos considerando. A modo de ejemplo, podemos pensar en el uso de la tierra, en el uso del agua, en el uso del cielo, del espacio aéreo, o el uso de elementos de la biodiversidad como la tala, la pesca, la caza, etc. O la utilización de los recursos del suelo que realiza la minería, o ese desorden que producen las contaminaciones. Toda vez que se lleva a cabo esta utilización para este tipo de bienes, el sistema progresa entonces en una dirección hacia una reducción de ese stock en la forma en que se encontraba previamente. Y esto ocurre
Es decir, de una manera que convierte algo que naturalmente o históricamente era considerado no rival, en el sentido que cualquiera puede usar ese tipo de bienes sin afectar el uso por parte de un tercero, en la utilización intensiva los convierte, los revela entonces en la práctica como bienes rivales. Y esto es debido porque se verifica una utilización que podemos denominar del orden de las características de disipativa, introduciendo una amenaza que podemos denominar como una amenaza de saturación del sistema. Saturación en el sentido que se puede identificar un horizonte en ese proceso, en esa evolución del sistema, por detrás del cual ya no es posible acceder al bien en la forma que se lo hacía antes de esa saturación. Así, dadas las cosas, entonces, una gobernanza intentando capturar el interés de una comunidad puede decidir intervenir sobre esta forma de evolución que mencionábamos. Toda vez que esa gobernanza no podrá aumentar el stock por la naturaleza de los elementos que componen estos bienes comunes tangibles, lo puede hacer sí interviniendo en el flujo. Por ejemplo, una forma de poner en valor este tipo de recursos es regular negativamente esa utilización, o sea, limitando esa utilización. Es decir, reducir el uso que se haría en un determinado momento de esa evolución, es decir, llevando al futuro, entonces, de esa manera, un bien y además llevando al futuro la posibilidad de la utilización de ese bien. Es decir, lo que está consiguiendo es demorar ese horizonte, esa amenaza de saturación que mencionábamos antes, retardando entonces la consecuencia negativa que eso tendría y permitiendo la recuperación del recurso, toda vez que, hablando de elementos sistémicos, tiene un propio metabolismo que hasta cierto punto tiene esa capacidad de resiliencia. Así, con esa intervención, si así lo decidiera alguna forma de gobernanza, convierte entonces estos bienes naturalmente e históricamente no excluibles en bienes excluibles. Y lo hace a través de una forma de dominio, generalmente, y los ejemplos que podemos advertir en estos casos se ven que esa forma de dominio pueden operar tanto en el stock, en algunos casos, como en el flujo en otros, o en ambos casos, en otros casos también, o en ambos elementos, en otros casos también. Si consideramos ahora la monetización de estos, un proceso de monetización que se verifica en algunas de estas utilizaciones, uno puede ver que la monetización tracciona, la aspiración de monetización tracciona en dirección a esa utilización disipativa, es decir, empuja, si se quiere, esa utilización disipativa. Es decir, que la monetización, si se quiere, el mercado, en este caso acelera en la dirección de la amenaza que identificábamos. Lo que pone de manifiesto que el interés del mercado entonces tensiona, colisiona con el interés en conservar ese stock que tiene o debiera tener una comunidad. Pasemos ahora a un análisis análogo a este, pero sobre el otro subconjunto de bienes comunes, los bienes comunes intangibles, que aquí están representados entonces su stock en una forma de este círculo verde y que, como dijimos, corresponden a ese cúmulo de ideas, podemos decir, en general, que pueden tener, que pueden involucrar las artes, las ciencias, la tecnología, los propios lenguajes que le dan sustrato a todo esto y otros elementos de la cultura, etc. Conviniendo que el stock de bienes comunes es esta área verde, uno nuevamente puede identificar, además de ese stock, un flujo definido por esa utilización. Pero en el caso de estos bienes, esta utilización es de doble vía, es de doble dirección. ¿Por qué? Porque la utilización de este tipo de bienes lo que hace es tomar elementos del stock, pero a partir de ellos efectuar una nueva creación, una diseminación y una
integración del resultado de ese ejercicio en ese mismo stock. Con lo cual, para este tipo de bienes, la evolución en el tiempo lleva a la inversa de lo que vimos en el caso anterior, a un aumento del stock, representado por el aumento de ese área verde. Por lo cual, podemos ver que lo que naturalmente era considerado no rival, desde esta mirada lo que podemos ver es que no solo la utilización de un elemento de este tipo por parte de un actor no impide la utilización de ese tipo de elementos por parte de un tercero, sino que además podemos decir que esa utilización propicia la utilización del tercero, enriquece la utilización del tercero de ese mismo tipo de elementos. Con lo cual podemos, si se me permite, considerarlo como una suerte de antirrival. Porque estamos hablando de una utilización que ahora percibimos como generativa, no disipativa. Y en todo caso, la amenaza que podemos enfrentar a esta dinámica es una amenaza de desinterés. Es decir, el desinterés por la utilización lleva justamente o va en contra de la dirección de la evolución que mencionábamos anteriormente. Nuevamente, una gobernanza intentando capturar el interés de una comunidad puede intentar intervenir también en esta dinámica. Y en este caso sí puede directamente aumentar el stock interviniendo ese flujo. Porque una forma de poner en valor este tipo de recursos es regular positivamente, es decir, es propiciar su utilización. Y esto genera una consecuencia positiva, vamos a decir, o una nueva idea que no habría ocurrido en ese momento o en cualquier momento determinado, sino que la trae del futuro, es decir, trae al presente un nuevo bien que por ahí degenerar si hubiese ocurrido en el futuro y trae al presente también una nueva utilización posible de ese nuevo bien. Así, lo que hace esta forma de intervenir es acelerar el proceso que habíamos descrito anteriormente. Avancemos en cuanto a qué formas de intervención entonces puede elegir esa gobernanza para lograr estos fines. En este gráfico intento ilustrar esas contribuciones que se vienen sosteniendo desde lo profundo de la civilización humana en el plano de los bienes comunes intangibles, con esta contribución al aumento del stock, muy bien, que se viene verificando a través de la utilización de una comunidad sobre estos bienes, y a esta natural evolución espontánea, una gobernanza puede intentar, por ejemplo, orientar este tipo de utilización, es decir, dirigir esos distintos tipos de creaciones hacia sectores o hacia temáticas que no están suficientemente entendidas a juicio de esa gobernanza. Puede, además, intentar acelerar el proceso, es decir, intentar intervenir produciendo alguna forma de aceleración, una forma de intensificación de ese proceso creativo, vamos a decir. Y entre las formas que se encuentran a través de algún estímulo económico, por ejemplo, entre otras posibilidades que tiene una gobernanza de acelerar esta dinámica, están, por ejemplo, el establecimiento de los regímenes de propiedad intelectual. Preguntémonos entonces, o encuentro de interés, preguntarnos cómo tratan los diferentes regímenes de propiedad intelectual a este tipo de bien común, el acceso al ámbito de este tipo de bienes, el ámbito de las ideas. Por ejemplo, podemos hacer una visita al derecho de patente, una visita rápida y desde el punto, estudiando los institutos, podemos verificar que no hay una exclusión del stock de este tipo de bienes comunes. Tampoco lo hay del flujo, más allá de un lapso de confidencialidad que expira al momento de la publicación de la solicitud. Y tampoco eso ocurre cuando se ha presentado esa solicitud invocando una divulgación previa, por ejemplo. Por el contrario, el sistema lo que busca y consigue en alguna medida es mitigar una amenaza que en el ámbito, por ejemplo, de la actividad industrial se hace presente a esta evolución, a aquella evolución
de este corpus de elementos que es el secreto empresarial. Este tipo de oferta que le presenta el sistema de patentes lo que hace es justamente combatir la utilización del secreto empresarial como único estrategia de apropiación de las creaciones. Y de esta manera entonces consigue esa aceleración en el aumento del stock de este tipo de bienes. Algo similar podemos encontrar cuando hacemos un análisis análogo al derecho obtentor. Nuevamente vemos que no hay una exclusión del stock de ideas, es decir, del stock de las tecnologías que desarrolla el sector. No hay una exclusión incluso de las ideas que se cargan en una variedad determinada porque ésta queda disponible a la comunidad al mismo momento en que ese material se pone en el mercado y a la vez también consiguen mitigar el secreto abriendo una posibilidad al sistema de innovación del ámbito de las semillas a lo que es la oferta de semillas híbridas que sí trabajan apropiándose de esas ideas a través del secreto industrial que se materializa en las líneas parentales. Así que nuevamente vemos de esta manera una forma de acelerar el stock. Uno puede de esta manera visitar los distintos regímenes de propiedad intelectual y encontrando cosas diferentes e interesantes desde esta perspectiva de mirar los bienes comunes que gestionan esos regímenes y también puede mirar, por ejemplo, una letra como la del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que si bien no es un régimen de propiedad intelectual, también intenta intervenir en el acceso a bienes de este tipo. Y uno de la lectura de esta letra supranacional encuentra que hay un claro espíritu proclive al aumento, a facilitar el aumento del stock y al aumento del flujo. Sin embargo, también estudiando las maneras que distintas jurisdicciones han aterrizado esta letra supranacional en su legislación nacional, pueden encontrar diferencias muy notorias entre regímenes nacionales que mantienen ese espíritu y regímenes nacionales que no lo hacen de ninguna manera. Finalmente, si consideramos el aspecto de monetización que conlleva, por ejemplo, los regímenes que hemos visitado, como por ejemplo el derecho de patente y el derecho de obtentor, vemos que la monetización a la que aspiran los actores a través de él tracciona, en este caso, la utilización generativa que habíamos identificado. Es decir, que esa aspiración acelera en dirección contraria a la amenaza, a diferencia de lo que hemos visto en los bienes comunes tangibles. Y podemos entonces ver que en este caso el interés del mercado sí va en línea con el interés que puede tener una comunidad en conservar o aumentar ese stock de bienes comunes intangibles. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy claro, muy interesante. Muchas gracias. Ahora te tengo más cerca. ¿Te ayudo? Pará, como vasco vamos a intentar primero hacerlo solo. Pero, ¿dónde está? Toca bueno ahí. A ver, toca acá. ¿Ahí? No, en la pantalla negra, porque tienes que cerrar esta presentación. Una más. Sí. Listo. Ahora vamos con la mía. Vamos a compartir. ¿Ya está compartiendo? Sí. Listo. Ahí está. Esto es qué fácil que era. ¿Aprendiste entonces? Bueno, ahora para mí es un gusto presentar a Juan Correa, del CEIDE, de la UBA, del Max Planck de Múnich,
Es investigador, como les digo, del CEI de la UBA y del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich, Alemania, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Leyes de Propiedad Intelectual de la Universidad de Turín y magíster de Propiedad Intelectual de Flaxo, Argentina. O sea que es un hombre de nuestra casa. Claro. Orgullosamente de nuestra casa. Y nos va a hablar de un tema sumamente actual y sumamente interesante, que es los medicamentos biológicos y la propiedad intelectual. Bueno, Juan, vos te metiste en ese problema. En primer lugar, agradecer a Flaxo, siempre es un gusto participar de este congreso y como siempre me toca hablar de excelentes expositores, entonces siempre tengo el mismo problema de cómo va a ser mi presentación después de estas grandes presentaciones. Yo hoy les vengo a compartir un estudio, una investigación que realizamos de forma multidisciplinaria entre abogados, economistas y biotecnólogos, donde analizamos las tendencias de patentamiento y vimos un poco cómo se ejercía el patentamiento de anticuerpos monoclonales en Argentina. Para eso, primero la primera motivación que teníamos para hacer este estudio está realizado por mi persona, por Catalina Lapuente, que es una economista de la Universidad de La Plata, Ramiro Picasso, que es un biotecnólogo que fue miembro del CONICET por muchos años, y Constanza Silvestrini, que también es otra economista de la Universidad de La Plata. Entonces, en primer lugar, no les voy a decir que es un anticuerpo monoclonal, yo lo único que me voy a decir, a acotarme, es que es un producto hoy farmacéutico de mucha utilización, uno de los que mayor se está incrementando en el mercado. Hoy vemos que hay una tendencia de pasarnos de los medicamentos de origen químico a los medicamentos de origen biológico, principalmente porque las funciones que están asociadas a este son mayores. Hoy tenemos una menor inmunogenicidad, tenemos menor toxicidad, la verdad que tiene un gran número de indicaciones. Hay tratamiento que es para cáncer o para, como dijo Guillermo, enfermedades autoinmunes y otro tipo de enfermedades, y la verdad que se ve una tendencia mundial muy interesante de cómo estamos abandonando los medicamentos de síntesis química hacia el biológico. En particular, lo que muestra es qué tipo de origen tienen, que originalmente el anticuerpo monoclonal viene de células de ratón, pero eso se fue modificando en la segunda generación y estamos hablando hoy de anticuerpos monoclonales humanizados o de origen humano, y hoy esto es lo que vemos en los medicamentos biológicos de segunda y tercera generación. Sobre este universo vamos a analizar las solicitudes de patente, las patentes concedidas, las principales reivindicaciones y cuánto es el tiempo de concesión, por ejemplo, que esto se demora en Argentina. ¿Y cuál fue el fundamento de esta investigación? Que, como les digo, es el déficit comercial argentino en medicamentos de origen biológico. Entonces, como ven, este es un estudio que hizo Goodman, Lavarello y Pita en el 2021, que también son de la Universidad de La Plata, economistas. Ellos se analizaron a pedido del Ministerio de Desarrollo Productivo en su momento cómo era la balanza comercial en medicamentos de origen biológico en Argentina. Y como ven, los biotecnológicos de segunda generación marcan un déficit muy grande en la balanza comercial. Sin embargo, si bien Argentina exporta algunos productos de origen biológico, esto no soluciona el problema que tenemos en la balanza. Entonces, unos elementos para analizar y que se analiza en este estudio era cómo interactuaba la propiedad intelectual frente a estos medicamentos. La conclusión de ese estudio, en el que también me tocó participar en la parte de propiedad intelectual, era que en no todos los casos de los medicamentos biológicos que se estaban importando en Argentina había propiedad intelectual. En muchos casos, en realidad, era solamente la importación del producto en donde había solicitudes en trámite y en otros casos donde ni siquiera había solicitudes de patente. Entonces, el segundo paso fue preguntarnos por qué no había solicitud de patente y cuáles eran las solicitudes de patente que estaban vigentes. La segunda motivación de este estudio es el incremento mundial en lo que les comentaba, el traspaso de los productos de síntesis química a los productos de origen biológico. Entonces hoy vemos que hay una aceleración en el mercado a nivel mundial. En particular, en este caso es solamente para el tratamiento de cáncer, que es una de las principales indicaciones de los anticuerpos monoclonales. En la mayor caso es en combinación con otro producto, como pueden ser otros productos tradicionales de quimioterapia. Pero lo que hay es un incremento muy grande desde el 2020 y un mercado donde está ampliándose bastante. Y lo que vamos a ver ahora, en el próximo, es solicitudes de patente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ve un marcado también incremento. El número del 2020 no es tan importante porque en realidad este estudio se hace en el 2020, entonces no entran todas las solicitudes de ese año
para estar contempladas. Pero sí vemos que hay un aumento, por ejemplo, en Estados Unidos, también en Europa y, como les vengo a mostrar hoy, también en Argentina. Y este es justamente el principal objetivo de este estudio. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Identificar, describir y analizar las patentes concedidas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial respecto a los anticuerpos monoclonales. Segundo, analizar estrategias de patentamiento, ver qué es lo que se patentaba, qué tipo de reivindicaciones, cómo se escribe una reivindicación en el tema de anticuerpos monoclonales y cómo se aplicaban las directrices de patentabilidad. Como ustedes ya todos sabrán, en Argentina hay directrices de patentabilidad específicas para productos químicos farmacéuticos y uno de los últimos puntos de esa resolución dice que esta resolución se podrá aplicar de forma análoga a los productos de origen biológico. Entonces, parte de nuestro estudio era saber y ver si esto era así, cómo se estaban aplicando estos criterios que estaban establecidos en las pautas en estos productos de origen biológico. Ahora, para analizar esto, no nos fue fácil. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Crear una base de datos. Una base de datos que originalmente se basó en 70.000 documentos de patente, basados en los boletines de patentes, de los cuales tuvimos que armar un algoritmo con algunos ingenieros informáticos que nos ayudaron también para construir esta base, que pudimos reducirla a 5.000 documentos de patente. De estos 5.000 documentos de patente que analizamos, pudimos establecer cuáles eran de importancia o cuáles tenían componentes de anticuerpos monoclonales, porque aparte lo que pasa, y lo que pasa en todos los productos farmacéuticos y en otras áreas de los campos tecnológicos, es que una patente no reivindica el producto en sí. Digamos, no es que tenemos el producto completo y dice el rituximab está en esta solicitud de patente, sino que en muchos casos un producto de origen biológico o químico farmacéutico está en una miriada de patentes o solicitudes de patente que podemos encontrar. Entonces, esto nos presentaba el primer desafío, era cómo encontrar de todas estas solicitudes y patentes concedidas cuáles se encontraban en productos de origen biológico y en este caso puntual anticuerpos monoclonales. Entonces, la segunda reducción fue específica sobre anticuerpos monoclonales, dejando por fuera otros elementos de origen biológico. Para este caso fue muy importante la ayuda de Ramiro Picasso, que es un biotecnólogo especialista en estos temas, que fue el que miró documento por documento de patentes para poder establecer cuáles eran. El segundo punto, que también fue una limitación y uno de los problemas, fue encontrar en la base del INPI los documentos completos de las patentes. Y entender que el pliego reivindicatorio original de la solicitud nunca va a ser el mismo pliego reivindicatorio de la concesión. Entonces, ese era el segundo punto que teníamos que analizar, era ver, bueno, dentro de lo que el INPI ha concedido, ver la grilla digital, porque ahora el INPI tiene gran parte de los documentos digitalizados, ver si había modificado el pliego reivindicatorio o no y ver cómo había quedado. Para esto usamos no solo la base del INPI, sino que vimos los pliegos originales, las reivindicaciones en bases de, por ejemplo, las de la EPO, que son bases gratuitas, la EPO o la TIPAT, que tiene también muchos documentos de Argentina sobre patentes. Y sobre esto se construyó el universo. Y el último punto era, bueno, ver qué clasificadores de la clasificación internacional de patentes usábamos para establecer esto, ¿no? Bueno, esto que les estoy mostrando en esta slide es solamente algunos de los códigos que usamos. Esta información va a estar publicada, suponemos, en el próximo mes. Tenemos 2 documentos específicos que están saliendo sobre este tema, que así que les estoy trayendo una investigación bastante novedosa, por lo menos nuestra. Entonces, ¿qué es lo que encontramos entre el año 2010 y 2020, que son los periodos que analizamos? Tomamos el 2010 y el 2020, tomamos 2 años antes de las pautas de patentabilidad argentina, desde que se establece en el 2012, las químicos farmacéuticas, para ver cuál era la tendencia y ver qué estaba pasando en ese momento. Entonces, como vemos, hay un incremento marcado en lo que son solicitudes en anticuerpos monoclonales, como verán, con un pico en el 2016. Ahora, esto igual estamos hablando de 1.340 solicitudes de patente. Sobre este universo, después nosotros tomamos las patentes concedidas, que es un número menor, y analizamos reivindicaciones y cuál es el sustento descriptivo que tiene la invención frente a la reivindicación y a la memoria, ¿no? Por supuesto, que se analizó todo. Pero es interesante ver que en Argentina, como es tendencia también en el mundo, hay un incremento de este tipo de solicitudes. La mayoría está en trámite, un tema también importante.
Por supuesto, bueno, acá van a ver las categorías que se establecen en el INPI, pero entre la asistida voluntaria y la asistida forzosa no hay cambios significativos. La diferencia entre la concedida y la concedida caduca es que, bueno, el plazo de vigencia de la protección está finalizado y también vemos lo que se abandona y se deniega, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que al momento la mayor cantidad de solicitudes o está en trámite o fue desistida. Esto es interesante porque una de las hipótesis que tenemos sobre el desistimiento es que justamente ahí es donde se aplican las pautas de patentabilidad. Entonces, que se presenta una solicitud, en muchos casos solicitudes que vienen del extranjero, un dato que les voy a comentar más adelante es el 99% de estas solicitudes son de origen extranjero, el 1% solamente es argentino, una del CONICET, una de MapScience y algunas dando vuelta. Eso es interesante también para verlo en contraste con el estudio que realizaron ustedes. Bueno, acá están los números, en solicitudes por año, abandonadas, concedidas y denegadas. Esto, como verán, el abandono de este tipo de solicitudes es muy amplio. Y esto se relaciona al estudio de Lavarello y Pita, de nuevo, que se vio antes, donde vemos que en los productos de origen biológico que más se utilizan en el sistema de salud argentino, no en todos los casos hay patente, sino que está directamente relacionado a la importación de ese producto sin necesariamente tener protección en Argentina. Eso se ve también, por ejemplo, con un producto que ahora creo que elabora Gador o ELEA, que es el Trikafta, que es un medicamento, es una vacuna también, que en muchos de los países de la región está patentado y en Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que puede tener el producto similar en el mercado. Principales solicitantes, la mayoría, como ven, empresas extranjeras, Genentech, Amgen, Novartis, Regeneron, no van a ver dentro de los solicitantes empresas nacionales. Eso es un dato, bueno, es un dato de la realidad bastante obvio, pero era importante también remarcarlo. Este es un dato muy importante, no voy a ser muy popular en el INPI por esto, porque esta es la demora que tiene el INPI en tanto rechazar o conceder una solicitud. Estamos hablando que alrededor tarda 10 años, entre 9 y 10 años, para conceder una patente de anticuerpos monoclonales y 8 años para denegar una patente de este tema. Como verán, los desistimientos y el abandono se da prácticamente, en algunos casos, después de la publicación y después del examen formal inicial de la solicitud. Entonces, por eso los 3 años o el año y medio o los 18 meses sería en algunas desistidas. Pero bueno, si hay alguien del INPI, por favor, no tengo nada que ver. ¿Qué es lo que vemos en clasificaciones, en reivindicaciones? ¿Cómo se escriben? El MAB, el anticuerpo monoclonal, que se une específicamente cuando estamos hablando de un epítopo o un antígeno, que son los elementos principales de los anticuerpos monoclonales. Secuencias de aminoácidos. Estas son las reivindicaciones, las reivindicaciones más clásicas que encontramos. Bueno, tienen que ver también con las regiones variables, y con las cadenas pesadas y las cadenas livianas, que también se reivindican, pues entonces estamos viendo que se reivindica tanto el epítopo o el antígeno, que es uno de los elementos principales, y después también las regiones que se incorporan a los anticuerpos monoclonales. Todo esto está siendo reivindicado hoy en Argentina. Hasta ahora la literatura en muchos casos decía que los procesos eran elementos muy importantes al momento de las solicitudes de patentes en anticuerpos monoclonales o productos farmacéuticos de origen biológico. No es el caso de Argentina, donde lo que mayormente encontramos en solicitudes y patentes son productos, no procesos. De hecho, una de nuestras hipótesis iniciales era que los procesos eran un elemento fundamental para este tipo de patentes, pero no encontramos eso, por lo menos en la investigación que realizamos dentro del INPI. Sí encontramos que el fuerte, el 90%, está en patentes de productos. ¿Estoy viendo el tiempo? Sí. Sí, sí. ¿Qué se concedió y sobre qué tipo de reivindicaciones? El anticuerpo, como les comentaba, moléculas, el conjugado, proteínas, fragmentos. Los fragmentos es interesante.
Yo creo que hay algunos casos, hay temas ahí de patentabilidad que deberían ser abordados. No sé si todo esto que hoy está siendo patentado, pero no les voy a dar las conclusiones totales, así leen después lo que vamos a publicar, si no, no tiene sentido. Entonces, pero sí vemos que el núcleo grande está en el anticuerpo, ¿no? Esto es donde más está el patentamiento de los anticuerpos monoclonales. Ya estoy terminando. Me gusta escuchar eso. ¿Viste? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son unos hallazgos iniciales de esta investigación? Es un incremento marcado en el número de solicitudes de anticuerpos monoclonales. La concentración, que como les comentaba, es mayormente en manos extranjeras. La nacionalidad de estas solicitantes son estadounidenses y europeos, por lo general. Eso es lo que encontramos también. Lo que les comentaba, el desistimiento, en algunos casos también por el tema de pago de anualidades y de tasas. La duración del trámite de 9 años. La duración del trámite cuando es un rechazo. Encontramos también que hay 4% de solicitudes divisionales. Esto no se los marqué, pero es un elemento importante, más que nada para Guillermo, que es un tema que también sé que le gusta escribir. Y encontramos, y esto no lo voy a explicar porque es algo que hasta a mí se me escapa bastante, cómo se están aplicando las pautas de patentabilidad en estos casos, y sí encontramos algunos elementos en los que podemos hacer algunas recomendaciones. El primer punto es el tema de la divulgación completa de los anticuerpos monoclonales. Hay problemas entre lo que podrían ser tanto estilo de formulación Marcus o reivindicaciones suizas, no es lo mismo, no está tal cual, pero hay algunos temas de reivindicación, lo que podrían ser patentes de selección. Sí encontramos que las pautas se aplican muy bien en lo que son combinación, dosis y lo que es normalmente, ¿no?, el tema de segundos usos. En eso las pautas son muy claras y se aplican de forma muy correcta. La divulgación del anticuerpo monoclonal es un tema, tanto el anticuerpo completo como sus componentes, es muy difícil identificar, salvo en los casos donde hay combinación, donde en esos casos sí se reivindica en el título y en la memoria se reivindica cuál es el anticuerpo, porque ya es conocido. Entonces hay un problema también de la denominación del anticuerpo, que en muchos casos al momento de la solicitud no se conoce. Hay algunos temas de actividad inventiva que se podrían revisar, y de la unidad de la invención, donde vemos que podrían también aplicarse algunos criterios o se podrían recomendar nuevos criterios a la oficina de patentes para tomar este tema. Sobre este punto también aclarar que muchas de las oficinas de patente en el mundo hoy están tomando criterios específicos para anticuerpos monoclonales. La EPO tiene criterios específicos que, bueno, ahí tiene un tema de funcionalidad y de novedad sobre la funcionalidad de la que no estoy muy de acuerdo. Ellos dicen que no es necesario en muchos casos describir completamente el anticuerpo monoclonal si se demuestra el efecto novedoso. Entonces, y eso era así en Estados Unidos también hasta el 2014, donde varios fallos están revirtiendo esa tendencia. La oficina de Brasil tiene directrices específicas. Bueno, Argentina tiene la de químicas farmacéuticas, pero creo que también sería un paso interesante, como ya tenemos para productos de tecnologías agrícolas, las directrices, que se avance un poco más también en los productos de origen biológico, farmacéuticos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Tuviste la capacidad de volcar en términos sencillos un tema muy complicado. Y ahora es el momento de realizar preguntas para aquellos que estén interesados en hacerlas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias. Bueno, empecemos, Juan. Bueno, una pregunta pues muy interesante. Que es cierto que hay un problema de diferencia de opiniones entre lo que es el valor de la invención del investigador y el valor que le puede dar la Oficina de Vinculación Tecnológica. Ahora, mi pregunta sería ¿cuántas de esas personas que dijeron que la divergencia era en el valor lograron licenciar después esa tecnología? Porque cuando la Oficina de Vinculación Tecnológica cuando la Oficina de Vinculación Tecnológica analiza, también analiza el valor de la transferencia, digamos, si eso es transferible
o es licenciable o no. Porque yo recuerdo que el CONICET, no sé si en el 2016 2017, dio de baja un gran número de patentes porque justamente no había, desde la concesión hasta ese año nunca había habido ningún tipo de transferencia. O sea, la pregunta es a qué se le asigna el valor o a qué el investigador le asigna valor, porque en realidad no es ¿cómo él sabe que eso tiene valor salvo que tenga una oferta directa de transferencia? Entonces la pregunta que te haría es si se sabe qué número de esos investigadores que dijeron eso realmente transfirieron esa tecnología. Yo tengo una pregunta para los tres, pero si querés, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. En la concepción del trabajo, digamos como conclusión general, ¿cuál es el paradigma de transferencia de tecnología que vos tenés en la cabeza? Es decir, ¿cuál es tu idea? Por ejemplo, para una reglamentación ideal. O sea, los investigadores deberían transferir a las empresas la tecnología, o mejor dicho, el sistema público de ciencia y tecnología. Sería deseable que transfiera tecnología al mercado, aun cuando no recibiera royalties para eso, o no. Un investigador del sistema de ciencia y tecnología podría pasar con su propio desarrollo al mercado, ¿no? y desvincularse del sistema y después incluso volver. Las transferencias deberían darse exclusivamente con empresas nacionales y no con extranjeras. Es decir, ¿cuál es en un sistema ideal en el cual ninguno hiciera trampa, digamos, como muestra el trabajo, digamos, o tuviese excusas y todo fuera transparente? ¿Cuál sería, en el fondo, el sistema de transferencia de tecnología? ¿Tendría como objetivo fomentar la innovación al mercado? Yo también tengo preguntas para hacerle a Santiago. Bueno, adelante. En realidad, Santiago, primero, decirte que muy lindo laburo, muy informativo. Muy bien, perdón, no estoy acostumbrado a las luces. Claro. En realidad tengo dos preguntas. La primera, quiero recordar que la ley de patente establece una ventana de tiempo en la cual el investigador le notifica a su institución que tiene algo que aparentemente es apropiable por derecho de patente, y la institución o el empleador, creo que de eso habla la ley, debe contestar si va a avanzar en dirección a la apropiación por patentes dentro de esa ventana de tiempo, y si no lo hace, le queda la prerrogativa al inventor de hacerlo por su cuenta. Si es así, si eso se te cruzó, si esas situaciones se te cruzaron en la investigación que hicieron. Y la segunda pregunta tiene que ver con que te escuchaba y me venían a la memoria varias situaciones en donde documentos de patentes, solicitudes o patentes concedidas sobre invenciones realizadas en el ámbito de una institución pública pueden aparecer en el radar cuando uno busca la titularidad extranjera, pero al menos en los casos que yo conozco o a los que me estoy refiriendo en este momento, no tienen que ver con que esos investigadores hayan ido por la banquina, digamos, sino en un arreglo con la institución de los casos cuando se identifica un partner comercial interesado, se haga cargo de los gastos de la gestión en los distintos territorios en donde hay interés de monetizar, a cambio de la titularidad, a cambio, por ejemplo, de una licencia exclusiva en tales territorios, o sea, que la monetización se termina siendo efectiva en beneficio de la institución, pero no a través de la titularidad efectiva de ese derecho patente, ¿no? Si eso también forma parte de la sopa que ustedes tuvieron que lidiar, ¿no?
Yo tengo preguntas también. No sé si hacemos todos o... Vamos a hacer una cosa para ir por... Respondo yo y después... Bien. Primero respondés vos, después seguimos con Fernando. En algunos casos no son respuestas, sino más bien compartir inquietudes, pero en el caso de lo que decía Juan, de estos investigadores, creo que eran investigadoras que hacían referencia a diferencias de criterio en cuanto al valor de la invención, en qué se basaban y demás, tengan en cuenta que el trabajo no fue a indagar sobre eso, simplemente queríamos recoger las causas y motivaciones que alegaban los investigadores para practicar la apropiación cognitiva. Bien, entonces yo no me puse en posición en la entrevista de juzgar si lo que decía o no decía era correcto o no era correcto. Bien, en todo caso, lo que me acuerdo de una investigadora, yo hice prácticamente todas las entrevistas, una investigadora que decía, y un investigador también me acuerdo que decía, ¿no? Si el investigador la oficina puso un valor tan alto que a la empresa no le interesó, ¿no? Y mi vocación es que esto se haga. Entonces yo voy por algo mucho más barato, ¿no? Ese tipo de argumentos. No en tanto de que estuviera mal el cálculo de la institución, sino en cuanto a, ¿dónde está el orden de prioridad? ¿No? De alguna manera, creo yo, en esa cabeza, diciendo, yo quiero que esto se concrete. Mi prioridad es esa, ¿no? Pero no es un punto en el cual hayamos indagado particularmente. ¿Bien? Y diría en todos los demás puntos es lo mismo. Yo lo dije, no juzgamos sobre lo que dijeron, simplemente recogimos las causas y motivaciones que están alegando los investigadores. En relación al paradigma de transferencia, lo mismo, la investigación no va sobre eso. Puedo darte mi opinión, pero no hace a la presentación. Quiero dejar bien en claro eso, ¿no? Si la presentación no afirma nada al respecto, simplemente partimos de un marco normativo vigente, un fenómeno de apropiación cognitiva que no respeta la norma en ese sentido, pero no afirmamos nada respecto al paradigma de la transferencia, ni mucho menos. Desde el punto de vista personal, no participan mis coautores, yo creo en un sistema en el cual haya un retorno al esfuerzo público en innovación, ¿no? No creo ni que tenga que ser necesariamente el Estado el que lleve adelante la aplicación de ese proceso o producto, etcétera. Puede hacerlo como no, creo que puede estar el sector privado siendo parte de esa transferencia, por supuesto, pero que tiene que haber un retorno. Y ese retorno hoy está garantizado no sé si garantizado, pero lo que la norma establece para que ese retorno se concrete es que figure la titularidad del organismo y de alguna manera haga parte en los dividendos posibles de esa invención, ¿no? Entonces yo creo en ese retorno. Luego si nacional, extranjero, creo que nos iríamos a una discusión larga, ¿no? Y sería un poco del eje de la mesa, pero yo creo básicamente, cumpliendo el espíritu de la norma, es que si hay apropiación cognitiva no retorna nada al Estado ni a la sociedad del esfuerzo que el Estado y la sociedad realizaron para que eso se concrete, ¿no? En términos del erario público. Y en el caso, por eso distinguimos grupos 2 y 3. En el grupo 2 podría haber una discusión, no quiere decir que nos posicionemos en eso. No nos posicionamos. Lo que decimos es, este es del trabajo anterior, no es del último. Que ese grupo 2 es el que la apropiación la hacen empresas nacionales o sujetos nacionales, ¿no? Podría leerse como un derrame, bien, como un spillover hacia el entorno local. No nos posicionamos, decimos esto podría ser leído de esta manera. En cambio, en el grupo 3 no hay nada de eso, porque directamente es la titularidad de una empresa o universidad que patenta en el extranjero y no retorna nada al país de eso. Es más, probablemente estemos importando luego eso. Entonces, ahí evidentemente hay un problema. Diría desde cualquier teoría social y económica y color ideológico, uno podría ponerse de acuerdo en decir, miren, si el Estado financió esto, y esto está siendo titularizado y explotado en el extranjero por un actor externo, realmente es un saqueo directamente, ¿no? Eso. No quiero entrar en una discusión que por ahí nos saca de eje, pero creo que en eso podríamos tener un punto de acuerdo, ¿no? En relación a lo de la ventana de tiempo y si no es automático, yo no lo tenía ese dato. Quizá acá tenemos muchos expertos en ley de patente, propiedad intelectual. Lo que yo indagué y lo que pusimos como articulado en el artículo es el artículo ese que dice, ¿no? Las invenciones realizadas en el tiempo ¿no? En el ámbito laboral pertenecen a la entidad, empresa, organismo, etcétera. Esto de lo automático yo no lo escuché ni en ninguna entrevista tampoco, ¿no? Más bien lo contrario, la referencia a que el CONICET demora demasiado en estos trámites, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Podría ser una propuesta de política pública o una reforma posible.
Habría que verlo. Yo no tengo ese detalle. Pero bueno, acá hay muchos expertos en propiedad intelectual. La respuesta la pueden dar otros compañeros de acá presentes. Y en relación al arreglo con la institución que vos mencionabas, efectivamente, en algunos casos lo que dicen, bien, es, no, pero la Oficina de Transferencia de Tecnología me dijo que no lo declare, ¿no? Esto aparece en algunas entrevistas, porque fue un arreglo con la institución, bien, que no lo declare porque ellos no podían hacerse cargo de los costos y que se haga cargo de la empresa extranjera. Esto aparece también como una causa o motivación, aparecía en una de las enumeraciones, ¿eh? Eso está. De todos modos, hay un problema en el sistema si eso ocurre, ¿no? Porque ese retorno esperado o deseable no se concreta. Claro, y además no queda registro. Ese es el tema. Porque al ser informal, yo no tengo tampoco forma de saber si efectivamente ese intercambio entre... Además, ¿quién de la oficina? ¿Quién fue? ¿Un empleado? ¿El director? ¿Quién? No, pero yo me refería a casos donde hay un intercambio de titularidad. Por eso, pero si la sesión es formal, está todo en regla. Si es una sesión formal donde dice, bueno, mira, el INTA no va a seguir con esto porque no puede afrontarlo, es una sesión formal, es una cosa. Ahí no hay problema normativo, no hay ninguno. Lo distinto es que algunos entrevistadores te dicen, bueno, fui a la oficina y me dijeron que no pueden hacerse cargo, y queda todo en un éter incomprobable, ¿no? Como esto, porque están los fondos buitres, nos dijeron que, qué sé yo. Le quiero pedir Perdón, disculpas sí. un minutito, pero estamos muy atrasados, ¿no? Así que yo diría que hagamos las nuevas preguntas. Ahora, Fernando, vos, sí. Juan. A mí me resultó muy interesante. No sé si estamos bien. ¿Estamos bien? No estamos bien. No estamos bien. Es interesante ver el tema, como lo planteas, de, bueno, justamente qué es lo que viene a resolver el derecho de patentes y el de obtenciones vegetales frente a, por ejemplo, el secreto comercial, ¿no? De esto de mitigar el secreto, que ese es el fundamento del sistema de patentes, de alguna forma. Ahora, yo me pregunto por cómo lo planteas, entonces tendríamos que quizás replantearnos, y esa es la pregunta que te voy a hacer, entonces deberíamos replantearnos mucho los derechos de propiedad intelectual, donde entonces no tiene el efecto que vos estás diciendo sobre el stock de bienes intangibles al conocimiento. Esa es la pregunta. Bien, bueno. Yo hago una pregunta si terminamos porque... Pero está igual la relación con la de Juan, por eso lo hago. Ya terminamos. Según tu visión, digamos, para aumentar, o sea, el sistema de patentes, por ejemplo, aumenta el stock, ¿no? Y evita el secreto, el stock de bienes y en contra del peligro, digamos, del secreto industrial. Pero eso obviamente es lógico, es así. Pero el problema es cuando hay un exceso de reglamentación o de protección, por ejemplo, en materia de patentes, por ejemplo, en materia de farmacéuticas, de la misma manera que hay un exceso inmoral o antisocial de tala de árboles en un bosque que es común y heredado por todos y que debería ser un beneficio para todos. En ese caso de la regulación excesiva de la propiedad intelectual, entonces es como que hay también una degradación un poco de los bienes, de la misma manera, o no sé si vos estás de acuerdo, de los bienes naturales, y ahí también, así como se crean limitaciones y exclusiones, también es necesario crearlas, o lo deseable sería que una reglamentación equilibrada permitiera el uso y el goce de los bienes por una mayor cantidad de personas, o por lo menos que no la limite. Bien. Sí, en esa dirección, tanto del comentario de Juan como del tuyo, Guillermo, iba el espíritu de esta presentación. Como arranqué diciendo, la idea es darle visibilidad a este concepto de los bienes comunes que podemos entender que esté lo invisibilizado que frecuentemente se encuentra. Así que plantear
por ejemplo, estos poquitos regímenes de propiedad intelectual que en beneficio del tiempo consideré acá, tenía esa vocación de que los miremos desde el punto de vista de la riqueza y de la relevancia que le podemos o no asignar como comunidad a ese tipo de bienes. En cuanto a la lectura hacia otros regímenes a que te refería, Juan, bueno, esa es la invitación, digamos. Y por supuesto no soy yo quien va a trazar la raya adecuada, ¿no? Pero simplemente nuestra propuesta es decir, bueno, podemos mirar los regímenes de esta manera y sacar las conclusiones, y por ahí está todo bien, o por ahí mirándolos así encontramos que algunos institutos pueden modificar algunos aspectos en esa dirección. Y en el mismo sentido, Guillermo, va mi respuesta a tu comentario. Nuevamente, no somos nosotros los que vamos a definir esos límites que hagan falta, pero con esa voluntad es que es esta propuesta, esta perspectiva que les propuse en estos minutos. Digamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, una sola pregunta para Juan. Ya que no pude hacerla a él porque corta, bueno, breve. Por tiempo, pero corta es esa diferencia entre patentes y procesos, ¿no? Entre producto y producción en la oficina argentina respecto a la literatura internacional, puede tener que ver con que los procesos no se realizan acá, sino que lo que hacemos más bien es importar el producto y se protege el producto. Podría ser eso. La realidad es que igual Argentina tiene capacidad biotecnológica. De hecho, hoy estamos exportando anticuerpos monoclonales a la región. Tengo un caso muy puntual de una empresa argentina que quería hacer un medicamento. No puedo dar muchos detalles. Pero el problema es que el proceso en Argentina sí estaba patentado y el proceso constaba en realidad en un proceso de purificado y filtrado. Y ese filtrado era lo que le daba estabilidad al anticuerpo monoclonal. Entonces, eso hizo que cualquier otro tipo de filtrado que se utilizaba para ese anticuerpo no funcionaba, no lo volvía estable, digamos, era imposible de avanzar. Yo creo que igual es una tendencia que nadie terminó de comprobar. Ese para mí es el otro tema. Que hay mucho en la literatura, porque todos suponíamos que el proceso tenía mucho más significado, pero tampoco hay tantos análisis sobre qué tipo de solicitudes se están presentando. Pero es cierto que muchos procesos no se realizan en el país y, por supuesto, en Argentina lo más importante va a ser el producto y sí, seguramente vaya por ese lado también, claro. Y después, en relación a este 99% de titularidades extranjeras, Sí. habría que indagar si no hay apropiación cognitiva. O sea, investigadores que estén siendo solicitantes y no estén declarando la patente. Lo podemos hacer, el próximo estudio conjunto y lo hacemos. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Ahora vamos a invitar al estrado al próximo... No, vamos a hacer un breve corte. Claro, ¿qué es esto?